debido a las circunstancias que se viven acá, le recomendamos que compren en McDonald's. Sí, Team Burger King UK, porque la están pasando muy mal cientos de empleados. ¡Bolas, mi querida Fabi Guarneros! Qué gusto saludarte, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Fer, impactada con esta ¿Qué noticia porque tal? efectivamente nunca Imagínate. hubiéramos pensado que te recomendaran ir a otra cadena porque estás poniendo en riesgo la salud de tus empleados, ¿no? Y fíjate que eso es un Imagínate. acto de conciencia también. Jamás pensé ver un tuit de Burger King diciendo piden McDonald's. En UK, ¿eh? No estoy diciendo en otras partes del mundo, porque pues tampoco es como una campaña mundial, pero le están pasando tan mal los empleados de McDonald's en Reino Unido que piden, por favor, compre allá, no acá. Imagínate. Ujú, Bueno, pues sí. te digo que todo pasa en la viña del Señor. A ver, mi querida Fabi Guarneros, 3 de 3 es una gran noticia. A ver, cuéntanos qué fue lo que logramos. Pues sí, ustedes seguramente van a empezar a escuchar, sobre todo ahora que empiecen las campañas de las elecciones del próximo año, el 3 de 3 contra la violencia. Y por favor, apréndanselo porque acuérdense que como ciudadanos tenemos derechos políticos y estamos obligados a participar en los procesos electorales si queremos ser parte de las grandes transformaciones de este país. Estoy hablando en general, cualquier ciudadano debe de tener una participación política activa. Y si eres militante de algún partido político, no importa los colores o las siglas, estás más obligado, porque tienes que vigilar ahora que se cumpla esto de 3 de 3 contra la violencia. ¿De qué se trata y qué tiene que ver con las elecciones? Les platico que el Consejo General del IFE, del INE, antes IFE, del INE, aprobó los lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen y reparen la violencia política contra las mujeres y sobre todo erradiquen esta violencia política contra las mujeres. Los lineamientos incluyen un capítulo de 3 de 3 contra la violencia que refiere que estos partidos políticos deberán asegurar condiciones de igualdad y respeto a los derechos políticos de las mujeres y tendrán que pedirle a los candidatos o aspirantes a las candidaturas, recuerden que son diputados federales, estamos diputados locales, alcaldes y gobernadores. Tenemos todos esos procesos para el próximo año. Entonces, cualquiera que aspire a un cargo de representación popular va a tener que llenar una carta, firmar un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, en el cual establezca que no tiene ninguna condena o sanción por violencia familiar o doméstica, delitos sexuales, es decir, que los candidatos no hayan sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica o por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal. Acuerden que eso sí está tipificado. Ahora en este formato tendrán que cumplir con esos dos requisitos. Y el tercero, no ser un deudor alimentario. Es decir, no podrán ser candidatos o también candidatas mujeres quienes hayan sido sancionados como deudores alimentarios o morosos que atenten contra las obligaciones alimentarias. Es lo que hemos hablado de cuando ya el hombre o la mujer, sobre todo más ocurre en el hombre, decide no aportar para la manutención de sus hijos siendo menores de edad y que no quieren pagar la pensión alimenticia. Entonces, si eres deudor de pensión alimenticia, lo siento, no podrás ser candidato, ni siquiera aspirar a hacerlo, siquiera por tantita vergüenza. Ahora, si eres moroso y compruebas que ya depositaste o pagaste la totalidad de esta pensión que estás arrastrando, bueno, tienes que comprobar que has pagado la pensión y podrás ser candidato. Recuerden que estas dos, la violencia sexual, la violencia familiar y esta nueva de los deudores morosos, ya están en la ley. Ya los jueces, incluso los magistrados la avalaron porque no debiera haber nadie que no cumpla con sus obligaciones. Y la violencia sexual, pues es un delito incluso penal. Entonces, es muy importante que ahora las autoridades del INE hayan sumado a estos lineamientos de campaña este requisito. Y esto de verdad es un mensaje contundente de cero tolerancia
contra las conductas que violentan a las mujeres, mi querida Fer, contra las conductas que vulneran su dignidad, su respeto, pero también sus derechos políticos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la violencia política surgió a raíz de que cuando las mujeres empezaron a tener una actividad política más importante, aspiraban a candidaturas para puestos de elección, los partidos y los hombres, sus compañeros, ya no hablemos del adversario político, empezaban a denostarlas en público, a hacer campañas en su contra, a usar lenguajes machistas, misóginos, a tratarlas como las esposas de o la mamá de o las mentadas y reprobadas Juanitas, que les daban las candidaturas para cumplir aquel entonces con una cuota, hoy ya es equidad, 50 y 50, antes era una cuota. Y entonces, para cumplir con la cuota que establecía la ley, las ponían, ¿no? Como candidatas, pero en su suplente ponían al que tendría que ocupar la curul o el escaño o el puesto de alcalde o lo que fuera. Y recuerden que muchas veces eran los esposos, Fer, o sea, el propio marido permitía que se usara a la mujer para cumplir con una cuota, después ganar la elección, quitarla y él asumir el rol, ¿no? O el cargo de elección popular. Entonces, ¿qué hicieron? Es decir, no, esta ocasión no. ¿Y qué creen que hicieron los partidos después? Bueno, como ya no podían hacer esto, eran las mentadas Juanitas, que después surgió el mentado Juanito, que era el candidato que ponían de mientras, pero para quitar y poner a los que verdaderamente se iban a quedar. Bueno, ¿qué hicieron los partidos políticos mañosamente? Pues les empezaron a quitar los recursos públicos que vienen de todos nuestros impuestos que a ellas les correspondían. Entonces, ellas no les tenían que hacer campaña con sus propios recursos, porque el partido político no les asignaba ni la cantidad, ni siquiera el monto equiparable al dinero que le destinaban a los candidatos hombres para hacer sus campañas. Y luego venía otro problema. Ya, ellas como podían hacían la campaña. Los tiempos en los medios de comunicación. Los partidos políticos les dedicaban sus spots a las candidaturas de los hombres. ¿A poco no vimos muchos de quien quieran, de Anaya, del PRI, de José Antonio Meade, de Andrés Manuel López Obrador? Pero ¿quién de ustedes recuerda alguna campaña? No me refiero a candidatas mujeres presidentas, sino a diputadas, a senadoras, a sus diputadas locales, con campañas en los medios de comunicación. No, ¿verdad? Porque también se las adjudicaban los hombres y eran para los hombres. Entonces, estas acciones son importantes, son lineamientos que ya aprobó en su sesión del 28 de octubre el INE para que se pongan en marcha a partir del próximo proceso electoral. ¿Y por qué es importante el próximo proceso electoral? Pues nada más porque hay 21,000 cargos de elección popular. Son 9 gubernaturas, son diputados federales, congresos locales y alcaldes. Entonces, imagínense la importancia que tiene. Claro, y tiene que ser, lo que entiendo, van 11,000 y tantos cargos para mujeres. Y estás hablando que por el tema de paridad también de las gubernaturas, por ejemplo, si son 15 gubernaturas, 8 tendrían que ser ya destinadas para mujeres, o 7 por lo menos de ellas. Es un tema, Es un tema que tiene que cumplir por ley. Y que estos lineamientos buscan que las que se postulen no sean utilizadas para después quitarlas y que venga el suplente. Claro. Y la otra, que los recursos públicos se destinen, como marca la ley, para su campaña y para los medios de comunicación. Y chequen, es importante porque incluso en los lineamientos para el tema de financiamiento establece que en los casos de elecciones de legisladores federales, el financiamiento público para la obtención del voto de las candidatas no podrá ser menor de 40%. Y lo mismo para las candidatas a diputadas locales. Ojo, mujeres que se van a postular, el partido no les puede dar menos del 40%. Y si se establece la ley es porque ocurría, porque no les estaban dando esos recursos. Y en el tiempo, en radio y televisión, también no podrá ser menos del 40% del tiempo destinado para sus campañas políticas. Entonces, ya está, esto es 3 de 3 de la no violencia, y no violencia familiar, no violencia sexual
y que hayan cumplido con su pensión alimenticia, es decir, Listo. no ser morosos con eso. Pues me llama mucho la atención. Pongamos esto en el panorama, Fabi, no es menor, porque también, por otro lado, no hay tantas mujeres en cargos de elección popular. Entonces, mujeres nos tendremos que dar a la tarea y hombres de prepararlas para estar ahí, porque si no, imagínate, van a surgir las Juanitas. Te mando un abrazo, Fabi, ¿cómo le estás pasando? ¿Cómo va este tema para ti? Tenemos 30 segundos Bien, de pues la pandemia. inicia la semana, hay que seguir, hay que cuidarnos. Mis hijos y yo nos salimos estos días de muertos, nos quedamos encerrados para cuidarnos a todos. Bien. Recuerden, hay que ser responsables. Biden aventaja en este momento a Trump por 7.2 puntos, según el promedio de sondeos de Real Clear Politics. Lo lanza F, la agencia F.